El Senado completó ayer la aprobación parlamentaria del proyecto de ley que establece la obligación de personería jurídica de las organizaciones gremiales. La decisión salió adelante solo con los votos del oficialismo. El texto, que había sido sancionado en la Cámara de Diputados a finales de 2021, era una de las iniciativas que el presidente Luis Lacalle Pou había señalado como prioritarias el año pasado. Salió adelante, se votó. De todos modos, en la sesión de este martes se descartaron dos propuestas que venían de Cabildo Abierto. Que el voto secreto deba utilizarse en los sindicatos para elegir las autoridades y eliminar el descuento automático de la cuota A en las plantillas de las empresas e instituciones. Desde el PIT-CNT expresaron su rechazo al proyecto, cuestionaron al gobierno además porque, se dijo, quiere intervenir en las internas de las organizaciones sindicales. Esa fue la expresión que utilizó la secretaria general de la Central de Trabajadores, Elvia Pereira, hablando con La Diaria. Además hubo comentarios del vicepresidente del PIT-CNT, José Luis López, que ayer no tenía claro, no sabía que el proyecto se iba a votar en la jornada. Vamos a profundizar en esta discusión, en esta norma que ahora avanza hacia la promulgación. Estamos con el senador Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, que fue miembro informante del proyecto en la discusión en sala. Senador Lozano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Romina, buenos días, Emiliano, buenos días a toda la audiencia de Perspectiva. Una primera consideración general. A ver, ¿por qué entendían necesario establecer este proyecto de ley que establezca este registro de personería jurídica, teniendo en cuenta un poco lo que se ha señalado, ¿no? Que gran parte de los sindicatos, por ejemplo, del país tienen ya personería jurídica? En principio se estaba omiso con una disposición de la propia Constitución de la República. La Carta Magna, en su artículo 57, dice claramente de que se deberá facilitar de alguna forma a los gremios de que obtengan su personería. Y este proyecto de ley lo que hace en definitiva es facilitar de que obtengan esta personería jurídica. Se encuentra esta solución de que, como ustedes saben, las distintas clubes sociales, distintas fundaciones y demás, culturales, políticas, deben de tener personería jurídica para ser sujeto de derecho y para que poder de alguna manera hacer cualquier tipo de contrato de arrendamiento, contrato de compra y venta de inmuebles y demás, ¿verdad? Para un depósito bancario, para tener una cuenta bancaria, o sea, se debe tener personería jurídica. Aquí lo que no hay que confundir la personería gremial con la personería jurídica. A ver, ¿cuál es esa distinción, senador Lozano? Claro. La personería gremial no estaba en discusión en este proyecto. La personería gremial la tenían desde siempre, desde que formaron el gremio. Pero sí la personería jurídica. Cuando vinieron a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, que yo presidía el año pasado, las autoridades del PIT-CNT, encabezados por su presidente, Marcelo Abdala, yo los consulté, les hice la pregunta, a ver, ¿cómo hacían ellos para comprar inmuebles o cómo hacían ellos para hacer cualquier tipo de contrato de arrendamiento o cómo hacían ellos para tener una cuenta bancaria? Y la respuesta fue, lo hacemos a través del Instituto Cuesta Duarte porque nosotros no tenemos personería jurídica. Esa fue la respuesta. Entonces, es decir, lo que los distintos gremios que no tienen personería jurídica al día de hoy hacen es o ponen a nombre de otro las cosas o ponen a nombre de una persona física. Es decir, algunos de los dirigentes tienen en sus saberes o en sus cuentas bancarias, tienen, por ejemplo, la cuota sindical. Y eso nos parece que es totalmente improcedente, no le da garantías al trabajador, no le da transparencia ni tampoco le da claridad a los procedimientos. Y nos parece entonces que era fundamental que para darle tranquilidad y garantía al trabajador, que las distintas organizaciones gremiales de trabajadores y empleadores tuvieran personería jurídica. Y eso es lo que hace este proyecto de ley que se aprobó. La discusión estuvo centrada fundamentalmente en el artículo 7, que es el que aquellas organizaciones gremiales
que no completaron su procedimiento para obtención de la personería jurídica no tendrán derecho a que se les retenga la cuota sindical. Allí se dijeron distintas cifras por parte fundamentalmente del Frente Amplio, de los senadores del Frente Amplio, dijeron que un 90% tenían personería jurídica y solamente un 10% no la tenían. La verdad que yo esas cifras no las manejo, no las conozco, pero lo cierto es que para tranquilidad del trabajador, digamos, el trabajador lo que aporta al sindicato puede entonces, si tiene personería jurídica, saber a dónde van esos fondos. Me parece que es de orden y nos parece que es lógico. De hecho, es una vieja discusión, ¿no? En los propios sindicatos, en la propia central sindical, porque hay trabajadores, hay sindicatos que sí, efectivamente se encontraron con ese panorama, ¿no?, que usted señala, de, por ejemplo, mucho crecimiento de afiliados, y bueno, eso que antes capaz que se hacía más de forma más casera, que la cuenta estuviera a nombre de uno de los dirigentes, bueno, directamente entendieron que tenían que formalizarlo. Pero hay otros que tienen una idea, una filosofía más anarquista quizás, ¿no?, de no regularse por nada que tenga que ver con un principio o nada que les regule de parte del Estado por el hecho de mantener la libertad sindical. ¿Usted ve algún punto desde el punto de vista filosófico a punto, ¿no? ¿Ve alguna restricción como las que se ha señalado? Porque hay quienes plantean eso justamente, ¿verdad? Restricciones no veo ninguna. Lo que veo es de alguna manera de que de esta forma el gremio se constituye en un sujeto de derecho, que tiene sus deberes, que tiene sus obligaciones y tiene sus derechos para contratar con el Estado y para ser y ante el Estado. O sea, el Estado lo puede investigar y lo pueden investigar los propios afiliados a ese sindicato. O sea, eso es lo que veo yo. El sistema ese, como usted muy bien decía, en cierta forma anárquico, en el cual se pone en la cuenta de X persona, digo, se ha visto en algunos casos, en el cual en algunos casos fundamentalmente en otros países, pero ¿por qué no acá? Donde han habido desvíos de esos fondos, donde de repente se pone un bien inmueble a nombre de una persona y resulta que después el gremio le va a pedir a esa persona el inmueble y dice, no, yo tengo acá un contrato de que está a mi nombre. Entonces, nos parece que esto en realidad lo que le da es garantías al trabajador, le da transparencia, le da claridad al procedimiento en sí. No vemos ninguna dificultad en esto en el cual el gremio pueda decir de alguna forma que no sabemos por qué. Ayer durante el debate en sala el senador Andrade resaltaba eso que ya fue mencionado, ¿no? Que todos los sindicatos grandes del país tienen ya personería jurídica, que esta ley en definitiva estaría destinada a los gremios sindicales más chicos, y les implicaría justamente complicaciones, les implicaría dificultades, tendrían que dar este paso, tendrían que hacer estos trámites. Cuando por otro lado dice, el proyecto no incluye sanciones para las organizaciones gremiales patronales que no tengan personería jurídica. Claro, el artículo 7, que es el más complejo, si se quiere, en esto lo que garantiza es que aquellos que no terminaron el procedimiento para obtención de la personería jurídica no tendrán derecho a que se le descuente la cuota sindical directamente de la empresa. Hoy por hoy las empresas descuentan esa cuota sindical y la mandan a una cuenta X, digamos aquellos que no tienen personería, a una cuenta X o de una persona física o de alguna otra institución que sí tenga personería jurídica. Eso es lo que está sucediendo hoy. En realidad es cierto que para los empresarios la situación es distinta, pero bueno, eso no es cuestión de decir, bueno, por esto no lo vamos a votar o por esto no estamos de acuerdo. En realidad los empresarios no tienen ese descuento automático, digamos, de las distintas empresas como cuota sindical. No, pero lo que se plantea es que no hay una sanción para una organización gremial patronal que no tenga personería jurídica, que se podría haber previsto algún otro tipo de sanción. De todas maneras, eso se puede evidentemente reglamentar posteriormente a ser aprobada esta ley, ¿verdad?
Senador Lozano, ¿qué efecto se estima que tenga después en la práctica esto? Pienso en, por ejemplo, un argumento que se ha utilizado mucho durante las negociaciones salariales, es que muchas veces las empresas argumentan que, bueno, si por ejemplo en una negociación salarial otorgan información confidencial a la hora de discutir con el sindicato, bueno, no tienen las garantías de la confidencialidad justamente porque hay sindicatos que no tienen personería jurídica, o sea, en caso de un reclamo no tendrían contra quién ir. ¿Qué estima que puede pasar en ese sentido? Bueno, en este caso está previsto justamente, al obtener la personería jurídica, sí se podrá ir contra aquellas personas que de alguna manera no mantengan la confidencialidad que se debería tener en cualquier tipo de negociación colectiva. En este caso creo que justamente lo que da es alguna certeza o alguna garantía de que sí se cumpla con este precepto. O sea, está manejando un segundo argumento. Un motivo es dar más transparencia al funcionamiento de las organizaciones gremiales y por otro, que puedan asumir responsabilidades, que tengan a partir de la personería jurídica la posibilidad de ser objeto de un reclamo judicial, por ejemplo. Exactamente, es eso lo que este proyecto de ley aprobado ayer en el Senado de alguna manera garantiza o son los objetivos o las finalidades que el mismo persigue. Nosotros quisimos, como usted decía hoy, avanzar en cuanto al mismo. Nos parece que era de orden buscar que por voto secreto se eligieran las autoridades de los gremios, o sea, las autoridades de base de los gremios, no así, ¿verdad?, las autoridades del PICNT, en la cual cada uno de los gremios elegirá, y nos parece correctísimo de que sea a mano alzada. Pero sí, para darle mayor transparencia y también un sentido más democrático, si se quiere, que el voto secreto, que es tan caro aquí en nuestro país, ¿verdad?, sea también el sistema elegido para elegir las autoridades de los distintos gremios. Y también, lo otro que también, para darle mayor libertad al trabajador, que el propio trabajador pueda elegir cómo aportar su cuota sindical. Bueno, esas fueron dos disposiciones que Cabildo Abierto impulsó en esta materia, pero no tuvieron eco. No tuvieron eco dentro de la propia coalición de gobierno. No tuvimos eco, nosotros, particularmente yo, lo traté de negociar en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, pero no tuvimos eco en los otros miembros de la coalición. Solamente un senador votó con los senadores de Cabildo Abierto. Pero bueno, Cabildo Abierto, convencido de que esto es bueno para los gremios y que es bueno para el trabajador, lo propusimos de todas maneras, sabiendo, si se quiere, que lo más posible que no íbamos a contar con los apoyos necesarios. Esa negociación, en torno a estos dos puntos que usted acaba de mencionar, esa negociación, esas idas y venidas, son la causa de que el trámite parlamentario de este proyecto se haya demorado tanto. Se lo consulto porque en diputados la media sanción estuvo a fines del 2021, ¿no? O sea que pasó un año y pico antes de llegar al momento de aprobación en la segunda Cámara. Sí, en parte esto trabó un poco la negociación de este proyecto de ley, pero también es cierto también de que recibimos a todas las distintas organizaciones, distintos gremios, los empresarios, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o sea, a todos los que de alguna manera se ven involucrados en comisión, fueron recibidos y escuchados. Y bueno, lo cierto es también de que por parte de las autoridades del PICNT no recibimos la oposición que ayer parecía tenía el Frente Amplio. Digo, no. A ver, ¿a qué se refiere con eso? Y que el PICNT en su propio presidente sí puso algunas diferencias en cuanto al artículo 7, que era este que hablábamos recién, pero no en el resto del articulado y no en el fondo del proyecto en sí. Pero ayer parecía como que todo el proyecto de ley le quitaba, se dijeron muchas barbaridades, la verdad, ahí en la sesión de ayer, ¿no? Como por ejemplo que limitaba el derecho de huelga, en ningún momento se habló de huelga, que era una salvajada, que los trabajadores consideraban, en ningún momento se habló de salvajada en la comisión, al contrario, fue todo digamos, si se quiere, se desarrolló en las distintas reuniones en comisión en forma muy correcta y cada uno expuso lo que tenía que exponer y cada uno preguntó lo que tenía que preguntar, sin ningún tipo de complicaciones de ese tipo que ayer se manifestaban en la sesión, que por cierto no condecían con la verdad.
Romina, estabas mirando ¿qué? ¿Otro aspecto del proyecto o mensajes de los oyentes? Estaba mirando las dos cosas. Veía un mensaje de Andrea que capaz que nos da para abordar ambos aspectos. Dice Andrea desde la audiencia: ningún trabajador tiene descuento de su salario si estos no fueron autorizados mediante su firma. ¿Por qué ustedes entendían necesario allí establecer un punto? Porque se le descuenta al trabajador ni bien ingresa, y como que es una formalidad, firma su formulario ahí y firma que se le descuente. Nosotros nos parece de que de esta forma se le daría mayor libertad y que cada uno diga, así como está el formulario ese y que tiene que firmar que se descuenta porque si no no puede sindicalizarse, que diga él, no, yo quiero pagarlo en forma en efectivo después que cobre mi sueldo. Eso es lo que nosotros proponemos. Es lo que Cabildo proponía y no salió. Y no salió. Lo votamos los senadores de Cabildo, sí, pero no salió. Y lo otro que plantea Andrea es, bueno, un tema más de esto que decíamos, más de a dónde va el espíritu, ¿no?, del proyecto. Dice, ¿por qué inmiscuirse en el sindicalismo? ¿Por qué regular desde afuera del ámbito gremial los derechos de los trabajadores? Es que esto en realidad los derechos de los trabajadores no están para nada cercenados. Los derechos de los trabajadores siguen siendo lo mismo. El proyecto no habla de ningún derecho de los trabajadores, es simplemente lo que le da mayor libertad y más garantías al trabajador. No cerciona ningún derecho, no sé, por eso ayer se habló del derecho de huelga, no sé, de otras cosas más, que la verdad que no dice para nada el proyecto de ley. Senador Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, muchas gracias a ustedes, estamos como siempre a las órdenes. Hasta pronto. Que pase bien. ¿Qué dice el proyecto de ley, que ahora tiene ya la sanción de las dos cámaras del Parlamento, que nos ocupaba en la entrevista recién? Artículo 1, creas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el registro de organizaciones de trabajadores y de empleadores. Artículo 2, la inscripción en el referido registro será de carácter facultativo y tendrá efectos de reconocimiento de la personería jurídica, el que procederá sin otro requisito que la presentación de estatutos de la organización que respeten la legalidad y hayan sido adoptados por asamblea de los integrantes de la respectiva organización. O sea, se prevé un mecanismo, ¿cómo decirlo?, rápido, ágil, de asignación de la personería jurídica. Luego dice, la inscripción de las organizaciones de trabajadores y empleadores que ya tuviesen personería jurídica reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura o cualquier registro público con competencia para ello, se verificará con la presentación de sus estatutos y la información prevista en el artículo 3 de esta ley. Bueno, después tiene otras disposiciones y finalmente está el séptimo, el artículo 7, que era el que de algún modo motivaba más discusiones. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores que tengan personería jurídica reconocida serán capaces de derechos y obligaciones civiles en los términos del artículo 21 del Código Civil, pudiendo comparecer en juicio y celebrar cualquier tipo de actos y contratos, a excepción de aquellos personalísimos propios de las personas físicas o los que suponen el ejercicio de actividades que la ley sujeta a autorizaciones especiales. Y a continuación, las organizaciones de trabajadores que no hayan completado el procedimiento de reconocimiento de personería jurídica o que no cumplan con las obligaciones que impone el artículo 5 de esta ley, no tendrán derecho a que se retenga a su favor la cuota sindical para su depósito en la cuenta bancaria de la organización. Bueno, ¿qué dicen los oyentes a propósito de este proyecto que ahora pasa a ser ley? ¿Qué dicen a propósito de lo que surgía en la entrevista con el senador Lozano? Bueno, hay varios comentarios. Por ejemplo, estaba viendo que aparecen cuestionamientos por tibieza. Como siempre, un gobierno tibio y que se queda corto, señala Ignacio con su mensaje. Después está la otra lectura, la de Marcos, regulación sindical, un capricho tosudo insignificante, de nada sirve, hay grandes temas, qué pérdida de tiempo con banalidades. Después Gerardo cuestiona que en la construcción del relato, en el debate en Cámara, Cayani comparó esta ley con las acciones de la dictadura, asusta semejante maniqueísmo. O Pablo, que resalta que este proyecto fue impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El de Cabildo Abierto es el que no salió, el que tenía
por ejemplo, la obligación de voto secreto para elección de las autoridades de los sindicatos. Creo entonces que plantearon mal la entrevista, dice el oyente. Bueno, se puede discutir, por supuesto, Sí. El entrevistado. Lo que buscamos fue hablar con quien fue miembro informante ayer en el debate en sala, que a su vez representa un partido que había planteado otros asuntos, ¿no? Hubo varias iniciativas en los últimos años en torno a este tema, la personería jurídica. Y recuerdo particularmente desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ha impulsado un proyecto de ley más amplio que tiene que ver con poder levantar las observaciones de la OIT. Y ahí, dentro de varios puntos, está este, de la personería jurídica. Pero ahora en particular la discusión venía por esta iniciativa de Cabildo sin estos aditivos, ¿no? Que no se le incorporaron efectivamente. Pero vuelvo a lo siguiente, hubo varias iniciativas en los últimos años en torno a este punto. El tema queda en la agenda, volveremos sobre él, hay otros enfoques posibles. Lo dejamos en este punto por ahora, al día siguiente de que se diera este paso importante a nivel del Poder Legislativo. Claro, después, por ejemplo, falta la reglamentación, ¿no? Claro. Así que habrá ya otras oportunidades.